aéreo. En otras palabras, un paciente que va a ir teniendo una disnea que no le va a ir pasando y va a ir complicándose con mayor intensidad, ¿no? Entonces, el EPOC no solamente es un problema a nivel de los bronquios, sino que afecta todo el aparato respiratorio, desde la vía aérea hasta el parénquima, las características nerviosas y las características también a nivel del alveolo. En cambio, la bronquitis crónica en sí es un paciente que está tosiendo, que tiene expectoración durante más de 3 meses al año, pero durante 2 años. Es decir, que esté tosiendo 3 meses no significa que es bronquitis crónica. Lo que tiene que ser es que este proceso dure más de 3 meses y que se repita y que ya lleva 2 años consecutivos con ese problema de tos. Pero no tiene disnea. Ese es un elemento muy importante, queridos colegas. Tiene tos, tiene expectoración, que a veces se complica como una sobreinfección y la sobreinfección puede hacer una neumonía, la neumonía puede darle disnea, eso es otra cosa. Pero el concepto en sí tenemos que tenerlo claro, ya que la bronquitis crónica de por sí solamente tiene irritación del epitelio, de las glándulas mucosas, por eso es que es la tos, y estos pacientes, todo paciente con bronquitis crónica tienen en la primera etapa bronquitis aguda. Eso es de cajón, porque también tiene tos y tiene expectoración cuando se inicia el cuadro, ¿no? Y otra cosa que tenemos que diferenciar, les había dicho hace un momento, es el enfisema. Enfisema lo hemos aprendido en semiología, tórax enfisematoso, que es ese tórax donde hay atrapamiento de aire, donde el diámetro anteroposterior es mayor, entonces a simple vista decimos es un tórax enfisematoso. Y ese tórax enfisematoso, ese signo de tórax enfisematoso se presenta en asma, por ejemplo, se presenta en EPOC, en fibrosis, es decir, en todo donde hay atrapamiento de aire. Pero desde el punto de vista de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuando nos referimos a enfisema, nos estamos refiriendo específicamente a nivel de los alveolos, a nivel de los dentro de lo que es el parénquima. Y estos alveolos pueden estar, como vamos a ver más adelante, en lo que es el panancinar, es decir, que todo el parénquima pulmonar, todos los alveolos están comprometidos, o el centro acinar, cuando solamente es una parte. Y este enfisema, básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Está habiendo un agrandamiento anormal de los espacios aerodistales a los bronquios terminales, es decir, donde estamos llegando a los alveolos. Y esto es debido a que hay una destrucción de esa pared alveolar, lo cual no le permite tener la estructura y se pueden acoplar o se pueden colapsar. Pero no tiene fibrosis. Ese es un elemento importante que lo vamos a reconocer en la anatomía patológica y lo vamos a reconocer también en las imágenes tomográficas, ¿sí? Entonces, aunque las alteraciones alveolares pueden estar presentes en varias enfermedades, no se recomienda definirlo como sinónimo, ¿sí? Entonces, diferenciemos la enfermedad pulmonar obstructiva de otras enfermedades de tipo restrictiva. Cuando estemos repasando lo que ya aprendimos en métodos complementarios, cuando hablábamos de métodos complementarios desde el punto de vista de la espirometría, ahí habíamos definido lo que es un proceso obstructivo y lo que es un proceso restrictivo, como ocurre en la fibrosis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablábamos recién asma. ¿Cómo diferenciamos del asma? Porque el asma es facilito, ¿no? Tenés tu broncoespasmo, haces tu tratamiento, ese broncoespasmo que tenía disnea, le quitaste el broncoespasmo, desapareció la disnea. En cambio, en el EPOC, una vez que se pronuncia ese proceso, ahí vamos a tomar una disnea progresiva, ¿sí?
Entonces, hay que considerar, por ejemplo, otra patología que tiene mucha tos y tiene mucha expectoración, las bronquiectasias. Es un tema que vamos a hablar más adelante, que son las dilataciones anormales de los bronquios, o la fibrosis quística, o la bronquiolitis. Entonces, no es lo mismo que EPOC. Son entidades diferentes, aunque con manifestaciones comunes, como es la tos, ¿sí? Entonces, para que haya una bronquitis crónica o que haya un EPOC, hay un factor de riesgo que es común a los dos, que es el tabaquismo. No todos los fumadores hacen EPOC, pero todos los fumadores van a hacer bronquitis crónica, porque las sustancias del humo del tabaco son bastante irritativas. Y hay que considerar que la mortalidad en estos pacientes con EPOC es 15 veces más que en los no fumadores. En otras palabras, también tienen que considerar que puede haber EPOC en una persona que no sea fumadora. Así que cuando hablamos de estudio de seguimiento de función pulmonar, como vemos en el gráfico, cuando aprendimos de métodos complementarios, fíjense en lo que es en la espirometría. Normalmente las personas van disminuyendo su capacidad pulmonar. Todo. Por eso es que en jovencitos correteamos y no nos cansamos. Pero llega a cierta edad, si no mantenemos un entrenamiento, a excepción que tengas un rendimiento alto, como son jugadores como Messi o Cristiano, excepcionales que están arriba de los 35 años y siguen corriendo los 90 minutos, ¿no? En cambio, las personas que fuman, fíjense cómo esa curva que normalmente tiene esta pendiente en los fumadores va cayendo. Pero es importante que recomendemos el dejar el tabaco porque hay mejoría de la pendiente con el abandono del tabaco. Esto lo medimos con el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y relacionamos con la cantidad de litros, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta que sí o sí vamos a ir disminuyendo nuestra capacidad medida en el volumen expiratorio forzado. Por eso es que recomendamos que todo paciente que es fumador, para mejorar su calidad de vida, y no estamos hablando necesariamente de formar un EPOC, sino el hecho de tener una bronquitis crónica, y también debemos recordar que el tabaco tiene un factor de riesgo con lo que es el cáncer de pulmón. Entonces, el tabaco, el factor de riesgo no es solamente para la salud pulmonar, sino también la salud oral y los riesgos de cáncer, ¿sí? Por lo tanto, dentro de nuestro esquema terapéutico, sí o sí tenemos que recomendar al paciente que deje de fumar. De que es muy difícil, es una persona que lleva muchos años fumando, sí, pero es parte del protocolo de nosotros como médicos de que tenemos que recomendar. Y va a haber algún paciente que va a leer ChatGPT y te va a decir, doctor, si solo el 15 a 20% de los que fumamos vamos a tener EPOC. Yo voy a estar dentro del 75 o del 80%, no se preocupe, doctor. Ok, es su decisión, porque como ahora todos andamos con la IA, entonces vamos tratando de convencernos de que fumar no siempre me va a hacer daño. Otros factores que tenemos bien conocidos son el tipo de exposición laboral, donde haya polvillo, donde haya sustancias, habíamos dicho, como asbesto, pintores, en los asilos en general, donde hay polvo, y hoy se está viendo mucho que la contaminación atmosférica está teniendo una razón de respuesta bronquial que lleva no solo al riesgo de asma, sino a bronquitis crónica y EPOC, ¿no? Entonces, eso siempre nosotros como médicos debemos considerar cómo recomendar, especialmente cuando estemos evaluando la salud laboral de las personas, ¿no? Entonces, vamos a ver que no solamente sí los factores ambientales, también existe un factor genético
que ya está establecido que especialmente en unas personas que tienen una alteración en el alelo Z, especialmente en individuos homocigotos e incompletos en los heterocigotos, hay una disminución de esta proteína que es la alfa-1 antitripsina, que es la responsable de mantener las características de la pared del alveolo. Cuando estamos hablando de proteínas y proteinasas, antiproteasas, estos son las sustancias normales que mantienen ese cemento celular a nivel de los alveolos. De ahí que por eso decimos cómo es posible que esta persona que es joven, que nunca ha fumado, de pronto esté con EPOC. Y ahí tiene que empezar la alerta. Hagámosle un genotipo, busquemos a nivel del alelo Z la posibilidad de que tenga un déficit de una alfa-1 proteína. Entonces, eso debemos considerarlo. Otro elemento que está relacionado con la bronquitis crónica y el EPOC es igual que en el asma, lo que habíamos visto que la respuesta de hiperreactividad, que puede ser procesos infecciosos, bacterianos o virales, o los antecedentes de alergia pueden desarrollar. Y fíjense que unos investigadores holandeses dieron en su momento la hipótesis holandesa de cómo se desarrolla el asma, un mecanismo similar, cómo se desarrolla EPOC con un mecanismo similar de hiperreactividad a lo que hemos visto en el asma, solo que estos pacientes no tienen las mismas respuestas como en el asma, de ahí que hay cierta controversia en cuanto a que tengan razón en su etiología. Hoy, desde el punto de vista de epidemiología, pues está sumándose las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y las bronquitis. Y se cree que está básicamente por el tema de la contaminación ambiental. Si ustedes se fijan, buscando desde la época del 65, como vamos viendo, que las enfermedades de cardiopatía van en descenso, porque ya sabemos qué es la hipertensión, ya sabemos qué es el Chaga, diabetes, entonces vamos haciendo tratamiento y esto va disminuyendo los accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, fíjense que el EPOC, en vez de mejorar, está aumentando. ¿Y por qué está aumentando? Y básicamente está relacionado por el gran consumo del tabaco, con la gran publicidad que se le ha hecho y que se sigue haciendo. Si ustedes miran, de 10 películas que vean, 9:30 están mostrando tabaco, fumar. Entonces eso se va metiendo por los ojos, y aunque en el mundo y Bolivia tiene leyes anti-tabaco, pero vemos que no se están aplicando, ¿no? Entonces, el tabaco es la principal causa de EPOC, pero recuerde, el 15 al 20% solamente de ellos, ¿no? Y el gasto que preocupa no es solamente la salud del individuo, sino también la salud de producción. Porque una persona enferma ya no está trabajando. Si ya no está trabajando, no está produciendo. Si no está produciendo, está haciendo un gasto para salud pública, ¿no? Entonces, en todos los países se está preocupándose del tema del EPOC. Y ustedes cada vez van a ver más cuando viajen que ya hay menos gente que fuma en otras partes. Hay lugares en los cuales ya ni siquiera los restaurantes tienen áreas para fumadores y no fumadores. Ahora, teóricamente, no tienes ambiente. Nosotros en la universidad todavía encontramos ventas que alrededor de la universidad que venden tabaco. El otro día en la feria encontraba menos frecuente que el año pasado, pero aún hay compañeros que están en los pasillos fumando. Entonces eso es una moda porque una persona joven todavía no nota los receptores, eso que hace la nicotina, porque para que tengas ese gusto, tus receptores tienen que pasar bastante tiempo fumando, ¿no? Entonces nuestros universitarios todavía, aunque hay personas que han empezado a fumar temprano, pero bueno, ese es otro tema que vamos a hablar en otro momento, y
como buscar políticas de prevención para luchar contra el riesgo de cáncer, contra el riesgo EPOC relacionado con el tabaco. Si miramos en el microscopio el pulmón de una persona con EPOC, vamos a ver que las lesiones no es solamente en alveolo, como estábamos viendo de inicio, que es porque hay enfisema, es decir, porque está alterada la estructura de la pared del alveolo. Vamos a ver que tenemos desde el árbol traqueobronquial, parénquima y vaso sanguíneo, que es lo que complica al final. Al hacer una vasoconstricción por la hipoxemia sostenida, estos pacientes terminan con hipertensión pulmonar y esa hipertensión pulmonar acarrea a tener un daño a nivel del corazón, dando lo que han aprendido en cardiología, lo que es el core pulmonar. Si miramos en el bronquios, vamos a ver que hay una hiperactividad de las glándulas mucosas. Vamos a ver que la capa muscular está engrosada y si le miramos en detalle, hay un proceso submucoso inflamatorio y comienza a haber atrofia cartilaginosa. Se recuerdan de la alfa-1 antitripsina, esa enzima comienza a notarse aquí porque ya no hay quien mantenga esa estructura. Ese proceso inflamatorio va activando a esta proteína, ¿no? Entonces, estos pacientes vamos a tener en el bronquio tendencia a colapso. Y lo más característico, y siempre pregunto en examen, ¿cuál es la lesión bronquial más característica? Habana, es el aumento de la capa glandular. Y eso se refleja semiológicamente con la expectoración, ¿no? Y fíjense que este espesor de la capa glandular no tiene una correlación directa con la hipersecreción mucosa. De ahí que esto no influye directamente a la disnea, es decir, a la obstrucción. Si vamos más abajo, a nivel de los bronquiolos, vamos a ver que el epitelio hay un aumento de células calciformes y hay cambios en la celularidad. Especialmente hay una metaplasia en las células escamosas. Y este infiltrado inflamatorio está constituido por neutrófilos, linfocitos y macrófagos, los que favorecen esa respuesta inflamatoria. Ya cuando avanzamos el cuadro podemos notar a nivel de los bronquiolos fibrosis y aumento de la cantidad del músculo. Si ustedes recuerdan un poco de anatomía patológica, pues básicamente se vería con estas características de engrosamiento. Fíjense ese bronquio, fíjense esos vasos, hay esa diferencia. Entonces, con esto, ¿qué es lo que vamos a ver? Que la luz, por eso es que estos pacientes, una vez que comienzan con disnea, no hay mejoría, porque estos cambios en la estructura de la pared y el estrechamiento de la luz bronquial, pues va a ir disminuyendo la cantidad de aire que necesitábamos ingresar para el intercambio gaseoso, ¿no? Y esto también puede afectar a nivel de los tabiques, lo cual también nos va a dar esa alteración en la estructura porque no hay el soporte y vamos a ver una disminución, lo que va a haber resistencia a la ventilación. Vamos más adentro, miremos un parénquima, donde están nuestros alveolos. Lo más característico es ese alveolo alterado, ese alveolo con pérdida de su estructura, que lo hemos aprendido, que se llama enfisema, ¿no? Y este enfisema puede estar relacionado, aunque no haya esa fibrosis en los tabiques, porque no hay esa estructura que mantenga la forma para poder albergar la cantidad de moléculas de gases, ¿no? Y el ácido, que es la unidad respiratoria, vamos a ver que tenemos dos tipos de enfisemas, como les dije hace un momento. El enfisema centrocilar o centrolobulillar y el panancinar. El centrocilar es más frecuente y tiene predominio a nivel en la parte superior del pulmón. Y prácticamente se presenta en los fumadores, pero también puede estar en personas no fumadores. Y el panancinar o panlobulillar es donde ya afecta
mayor cantidad de los alveolos, ¿no? Entonces lo vamos a ver en el microscopio que estos alveolos están alterados en forma homogénea y aquí hay una diferencia, que el centro acinal, habíamos dicho hace un momento, que es de preferencia los lóbulos superiores, en cambio el panacinal comienza en los lóbulos inferiores y de ahí se va anotando, ¿no? Esto sí es notorio de que en los pacientes donde hay alfa-1 antitrisina ausente es el más frecuente. Y puede también estar presente en personas ancianas que no son fumadores y que están teniendo enfisema. Por eso es que recuerden que no todos los pacientes que hagan enfisema son porque han sido fumadores, ¿sí? Ahora, lo que más nos preocupa a nosotros los médicos es a nivel de los vasos sanguíneos, porque recuerden lo que aprendieron en fisiología y en fisiopatología, que cuando hay una disminución del oxígeno circulando en sangre, detectan nuestros receptores y hay una hipoxemia, y para tratar de compensar esa disminución de intercambio gaseoso, pues comienza a haber un shunt o hay un aumento a nivel de la perfusión. Y esta perfusión básicamente se da porque hay una vasoconstricción de los vasos. Entonces, pero a medida que estamos teniendo este efecto, comienza a haber una hipertrofia muscular y hay un engrosamiento de la capa íntima de esas arterias. De ahí que estos pacientes vamos a llevar a la famosa hipertensión pulmonar, es decir, que vamos a tener niveles por encima de 15 milímetros de mercurio. Recuerden que lo normal es tenerlo entre 5. El pulmón izquierdo, el corazón izquierdo, tiene 120 de sistólica, en cambio el pulmón derecho no. Y esto repercute al final, como el mayor riesgo es que estos pacientes ya, por más oxígeno que le pongan, no hay forma de mejorar esa hipertensión debido a esa hipertrofia a nivel de los vasos, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto? A ver si lo miramos en detalle. Y hemos dicho que el tabaco es uno de los principales. Ok, miremos. Entonces, cuando ingresa el humo del tabaco, esto comienza a alterar la barrera del epitelio. Y esto facilita que haya mayor irritación a nivel de las terminaciones nerviosas. Hace un proceso inflamatorio neurogénico. Y ahí, donde están nuestros receptores, comienzan a activar broncoconstricción y liberar a nivel de nuestras células, nuestros neutrófilos, sustancias proinflamatorias. Es decir, que comienza a hacerse un círculo vicioso, ¿no? Entonces, estas células que participan en la inflamación comienzan a liberar productos como el ácido araquidónico, que son estimulantes de las fibras nerviosas no adrenérgicas, no colinérgicas, de ahí el término que vemos en los libros que habla de una inflamación neurogénica. Y la inflamación bronquiolar es la anomalía morfológica más constante y de manera temprana en estos pacientes fumadores. De ahí que si nosotros recordamos un poquito los mecanismos inflamatorios con la liberación cuando estamos viendo en el asma, son casi similares. La diferencia está que ahí no es porque hay una sustancia, como en el caso alergeno, sino que hay una sustancia inflamatoria que son más de 1000 componentes los que tiene el humo del tabaco que van provocando todas estas características inflamatorias, ¿no? Entonces, observen en el gráfico cómo es un alveolo, un vaso de un fumador, de un no fumador. Entonces, de ahí, cuando comienza a desarrollarse el enfisema, vamos a ver que esto comienza a alterar todo este proceso inflamatorio, principalmente la alfa-1 antitrisina, que es la que se encarga de inhibir la elastasa. Y esto debido por la activación de nuestras células, principalmente nuestros neutrófilos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los fumadores ya no hay ese equilibrio que tenemos en la homeostasia entre las proteasas y las antiproteasas. De ahí que cuando hay una mayor producción de proteasas por nuestras células, pues obviamente se va perdiendo las características de la estructura de esos alveolos, de esos bronquiolos, ¿no? Entonces, en este desequilibrio no solamente vamos a ver la inactivación de esa sustancia, sino que también vamos a ver que
existen sustancias proinflamatorias liberadas por nuestras células, ¿no? Y así que en esta teoría vamos a ver que no explica todo lo que se está alterando en el EPO. De ahí que hay otro fenómeno que se trata de entender, por ejemplo, los linfocitos, que son los constituyentes de una inflamación a nivel de los alveolos y que son capaces de ir a destruir la estructura a nivel del parénquima pulmonar. Entonces, esta actividad de los linfocitos está regulada por la alfa-1 antitrypsina, porque si tenés una disminución, obviamente esos linfocitos no va a tener quien lo controle y va a comenzarse a activar esa activación citotóxica, es decir, daño a nivel celular. Tomen en cuenta también que los radicales libres de oxígeno, que van a favorecer también alteración, porque no hay esa catalización a nivel de elastina y colágeno, que es lo que se necesita cuando tenemos que reparar un proceso inflamatorio en el organismo, ¿no? Entonces, en base a eso, más la hipoxemia que se está provocando, vamos a tener todos estos cambios a nivel de las arterias pulmonares y eso es reactivado por la hipoxia y al final tenemos un corazón afectado debido a estas alteraciones vasculares. Por lo tanto, cuando entendamos la fisiopatología, es decir, la alteración de la función normal, recuerden, y esto no es solo para el examen, sino para cuando tengan su paciente y lo tengan que tratar, que lo más grave es la disminución del flujo expiratorio, es decir, es como que hubiera atrapamiento del aire. Por eso es que estos pacientes terminan con esos pulmones rígidos, agrandados y con esa disnea progresiva. Y esa disnea básicamente porque al haber alterada la estructura de las paredes alveolares a nivel de las membranas, pues no vas a tener la posibilidad del intercambio de oxígeno con dióxido de carbono, ¿no? Y encima vas a tener todo el efecto a nivel cardíaco también alterado. Por lo tanto, al haber un aumento de la resistencia al flujo aéreo por ese atrapamiento, vas a ver que está debido a que la luz bronquial ha disminuido no por broncoespasmo como ocurre en el asma, sino por engrosamiento de la pared. Y eso lleva a la contractura y la pérdida del soporte del parénquima alveolar, obviamente también va a afectar. Entonces, que ustedes me sepan entender con estos tres elementos, y se los voy a preguntar en el examen para que se les quede como por qué se provoca la disnea, por qué la alteración. Básicamente, con que entendamos con un resumen de estos tres mecanismos, vamos a recordar todo el proceso que venimos hablando. De ahí que recuerden, el paciente no solamente va a tener disnea por falta de intercambio, sino también va a entrar a una insuficiencia respiratoria porque también va a haber una retención de dióxido de carbono. Si no hay intercambio, pues vamos a tener también retención de dióxido de carbono y vamos a estar con estos pacientes con hipercapnia, como lo vamos a ver en las pruebas de la gasometría y las pruebas de la espirometría. Entonces, al haber todos estos cambios en la elasticidad, si hacemos la prueba del LCO, la del Q, o hacemos una plastimografía, vamos a ver que cómo se altera esa curva presión-volumen, ¿no? De ahí que esto lo podemos ver, como hemos visto en otros de los métodos complementarios, si logramos a medir las presiones de elástica y volumen, van a ver que van a estar disminuidas. Por eso es que se habla de enfermedad pulmonar obstructiva, ¿sí? No tipo fibrosis. Aunque uno pensaría que hay la fibrosis porque hay una disminución en esa elasticidad, ¿no? Pero básicamente lo que estamos teniendo es la pérdida de la elasticidad a los volúmenes pulmonares por la alteración principalmente a nivel de los alveolos, ¿no? Y esta alteración de los volúmenes lo podemos medir fácilmente
mirando cómo es los volúmenes inspiratorios forzados y midiendo cómo es el volumen residual en una espirometría. La espirometría es clave para ir determinando el grado de daño y la evolución del cuadro, como vamos a ver, porque como está disminuida esa capacidad pulmonar total y es progresiva, entonces vamos viendo en qué porcentaje se va comprometiendo para que podamos entender la evolución. Obviamente hemos dicho que podemos disminuir esa progresión cuando está relacionado con el tabaco y cuando pedimos al paciente que deje de fumar. Aunque para tratar de compensar esas áreas, vamos a ver que con la relación ventilación-perfusión, que habitualmente es 1, esto se va a alterar, porque como no se puede haber el intercambio apropiado porque los alvéolos están obstruidos, pero el organismo entra a un mecanismo para compensar, que son los famosos shunt, para tratar de mejorar, es decir, que comienza a brindarle mayor volúmenes de circulación, es decir, hay una perfusión mayor que la ventilación. Y esto pues se conoce y lo vamos a ver con el tiempo evolución con la clínica principalmente, ¿no? Es decir, antes de que el paciente tenga ese tórax enfisematoso, ya va a tener esa característica de esa disnea con el ejercicio, ¿no? Y a medida que va aumentando el cuadro, vamos a ir teniendo las mayores manifestaciones relacionadas con la falta de oxígeno celular y la retención del dióxido de carbono, porque no hay ese intercambio apropiado. Por más que hagamos nuestro shunt pulmonar, es decir, que haya una mayor perfusión para tratar de compensar, no lo podemos, ¿no? Entonces la hipercapnia que va llevando con el tiempo, también tome en cuenta que se va alterando el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, vamos a ver que estos cambios los podemos notar dependiendo de la evolución de la enfermedad, del tiempo. Entonces, si lo medimos, les decía hace un momento el famoso DLCO, que es la capacidad de transferencia de dióxido de carbono, ¿no? De L de lung, de pulmón. Ahora, cuando esto comienza a alterarse y hay este desequilibrio, el organismo, para tratar de mejorar la oxigenación, comienza a buscar estrategias. Por un lado, va a aumentar la frecuencia respiratoria tratando de eliminar CO2 y meter más oxígeno, y va a comenzar con el famoso sopladores. ¿Se recuerdan los sopladores azules, sopladores rosados, que el paciente mete aire y va liberándolo como si estuviera soplando para que haya una presión inspiratoria al final de la expiración aumentada? Un autopip para tratar de compensar. Entonces, aumentar la frecuencia respiratoria, tratar de mejorar, pero no lo logras a compensar como quisieras, y a medida que avanza el tiempo, tus músculos comienzan a perder la elasticidad, la contractilidad, lo que te va a reducir o te va a aplanar tu diafragma, que es el principal músculo, y vas a ver que esos pacientes apenas pueden mover la caja torácica. Entonces, cuando llevas con estos mecanismos para tratar de mejorar, ya sea acortando con la frecuencia respiratoria, pero también comienzas a aumentar esta resistencia que te decía con el autopip. ¿Cómo logras este autopip? Básicamente aumentando la resistencia, es decir, como si quisieras silbar. Eso lo hemos visto en la teoría cuando estábamos repasando la semiología, ¿no? Entonces, todos estos cambios fisiopatológicos que conocemos es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y de ahí el organismo es tan sabio que busca tener otra compensación. ¿Y cómo la logra esa compensación? Básicamente aumentando los glóbulos rojos. Porque el organismo cree que aumentando mayor cantidad de glóbulos rojos va a aumentar las moléculas de oxígeno.
Pero el problema no es ese, ¿no? El problema es que no pueden entrar, por más que haya muchos glóbulos rojos, no hay oferta de oxígeno. Entonces terminas con esa hipoxemia dándote lo que les decía hace un momento, esa hipertensión. Ya pues, Habana, basta. Moderate. Y de ahí nosotros lo vamos notando, ¿no? Porque el paciente, doctor, me canso para correr. Después, doctor, me canso para caminar. Y va a llegar un momento que ese paciente va a decir, doctor, me canso hasta para comer. Él cree que es porque está gordo, empieza a dejar de comer y no es que está gordo, ¿no? Es las características de esa falta de oxígeno, ¿no? Y después comenzás a tener el daño o la alteración metabólica secundaria a la retención de dióxido de carbono. Es decir, la famosa hipercapnia que te va a alterar tu organismo llevándote a una acidosis respiratoria, ¿no? Porque el aumento del dióxido de carbono se va a traducir como buffer, aumentándote o disminuyendo más bien el pH, ¿no? El 733 lo vas a ir bajando y vas a tener la acidosis. Entonces, ¿cómo reconocemos? ¿Cómo reconozco una bronquitis crónica? ¿Y cómo reconozco una enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Ese punto es clave. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta este momento? ¿Queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces vamos a la clínica. En la clínica, los síntomas va a depender, queridos amigos, el tiempo de evolución de la enfermedad. Recuerden, para que tengamos una bronquitis crónica, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar? 2 años. Pero no significa que los 24 meses el paciente está tosiendo. Es posible que sean periodos de 3 meses, a excepción del paciente fumador. El paciente fumador comienza, hola mija, comienza a tener la irritación del tabaco y mientras siga fumando, el paciente va a empezar a toser. Famoso toilet matutino. Cada que él despierta, elimina cualquier cantidad de secreciones, ¿no? La expectoración. Y nosotros la vamos a reconocer básicamente. La diferencia, y quiero que se les quede claro, queridos amigos, es la presencia de la disnea. Los dos tienen tos, los dos tienen expectoración, pero la disnea no está en la bronquitis crónica, está en el EPO. Doctor, ¿pero puede haber un paciente con bronquitis crónica que tenga disnea? Claro, en medicina no hay 2 más 2. Si tenés un paciente con bronquitis crónica y que esa expectoración le sirve como cultivo, te va a desarrollar una bronconeumonía y te va a desarrollar la disnea secundaria a la inflamación. Ok, le das su antibiótico, se acabó la infección, se acabó la disnea. ¿Era EPO o era una bronquitis sobreinfectada? Es una bronquitis sobreinfectada. Porque una vez que se presente la disnea en un paciente con EPO, por más antibióticos que le des, esa disnea se está presente y va a ir aumentando, no va a ir disminuyendo. Entonces, ahí tenemos que tomar bien en cuenta. Los otros que tenemos que tomar en cuenta es que el paciente con bronquitis crónica no te hace los cambios en el tórax. Es decir, no tenés ese tórax enfisematoso porque no hay el atrapamiento. El asma puede dar un tórax enfisematoso, el EPO puede dar, la fibrosis puede dar, estamos de acuerdo, pero la bronquitis crónica no. El paciente con bronquitis crónica no atrapa el aire, no hay cambio en su estructura como para que pueda alterar la forma de la caja torácica. Entonces, ese es un elemento, el tórax enfisematoso, como dice su nombre, es más en los pacientes con EPO, ¿sí? Otro elemento que tienen que tomar en cuenta es la expectoración. Si el paciente es fumador, la expectoración siempre va a ser con un color café oscuro como alquitrán. Puede cambiar de color si se sobreinfecta, si achocolatado, verdoso, sí puede. Estamos de acuerdo, ¿sí?
Entonces, la expectoración habitualmente de un paciente fumador es una expectoración sucia, pero no es purulenta, ni es como al olor, y es más en la mañana que en la tarde. ¿Sí? Entonces, esa expectoración te va a orientar. Cuando cambia la expectoración, ahí es porque te estás con un cuadro de sobreinfección. Y ese paciente puede desarrollarte neumonía, puede desarrollarte bronconeumonía, en cualquiera de los dos. En EPOC y bronquitis crónica puede desarrollar sobreinfección. Entonces, no es específico de uno o de otro. Ahora, a medida que va avanzando el cuadro, ya no de bronquitis crónica, vamos hablando de EPOC, hay que tomar en cuenta los cambios que les había mencionado. No solo en la estructura, sino el tema de la presión pulmonar. ¿Cómo se manifiesta un paciente con hipertensión pulmonar? ¿Cómo se manifiesta un paciente que está con cambios por retención de dióxido de carbono? Ese somnolente, ese edema cerebral que puede provocarse, la cefalea. Todo eso tenéis que ir considerándolo, ¿no? Entonces, a medida tú vas viendo en la forma del tórax, si este paciente tosedor que ya está deformando el tórax, ok, ya sé que no es bronquitis crónica, ya sé que es un EPOC. Y después le voy mirando las uñas, los dedos, voy encontrando acropaquia. Ese no es bronquitis crónica, porque la acropaquia está dada por alteración en la oxigenación distal, ¿no? Entonces, son elementos que te vas a dar cuenta. Ambos, EPOC o bronquitis crónica, vas a tener clínica primero de bronquio. ¿Cuál es la clínica de bronquio? Los roncos. Vas a tener roncos, puedes tener en algún momento sibilancias por broncoespasmo que puede dar. Y a nivel de parénquima pulmonar, ¿cómo se nota un paciente donde los alvéolos no están entrando el oxígeno apropiado? Comenzamos a tener los crépitos, ¿no? Pueden tener tipo rash ahí, esos crépitos, y ahí tomas en cuenta que puedes tener signos de atelectasia por el atrapamiento de los mocos, de los tapones de moco. Entonces, vas a ir viendo esas características. Y después, en el paciente con EPOC avanzado, vas a ver que se disminuye el flujo, el murmullo vesicular, porque el aire está atrapado, ¿no? Lo vas a encontrar difónico también. Entonces va a ser dependiendo de su momento. ¿Un paciente con bronquitis crónica puede tener hemoptisis? Probablemente no. Si de pronto tu paciente con bronquitis crónica está con hemoptisis, pensá, ¿está con una sobreinfección? ¿Está desarrollando bronquiectasia o está desarrollando un cáncer pulmonar, no? Entonces, a no ser que tengas esa tos demasiado fuerte, va a poder irritarte un poco el bronquio, pero no te va a dar hemoptisis. Puede darte una expectoración hemoptoica, tal vez, ¿no? Entonces, todas esas características que las estás consiguiendo con la anamnesis y después estás viendo con el examen físico, es la clave para darte cuenta. Pero, pregunto, ¿un paciente con EPOC me puedo dar cuenta con el examen físico o con el interrogatorio? Primero, el interrogatorio te va a orientar. Que tenga una tos de más de 2 años y que tenga disnea. Ok, necesito examinarlo para sospechar y peor si me dice que es fumador. Ahora, con el examen físico, ver un paciente con la clínica un tórax enfisematoso, ¿puedo pensar un EPOC? Si le veo los dedos con color de nicotina, le veo los labios con nicotina, los dientes con nicotina y lo veo taquipneico, fíjense, facilito para poder sospecharlo, ¿no? Pero lo ideal no es ahí. Lo ideal no es diagnosticar cuando ya el paciente tiene todas esas manifestaciones. Lo ideal es que cuando ves que este paciente fuma y que tiene tos, pedirle una tomografía temprana para ver si ya está habiendo cambios, para poder decirle, mire señor, esta manchita que usted ve aquí, aunque sea, se la magnificás, pero no tenés que mentir, porque nosotros que tenemos valores no tenemos por qué mentir. Algunos dicen, no, mejor mintámosle, asustémoslo para que le dé miedo y deje de fumar. Ok, estás haciendo un bien, buscando que él no se enferme, pero ¿a costa de qué? De tus principios.
¿Vale la pena mentir por un beneficio para otra persona? No, yo creo que no vale mentir. Yo creo que tenemos que ser honestos y decirle, mire señor, ya aquí en su pulmón, esta manchita que se ve, ya es lo que nosotros llamamos enfisema, está comenzando. Yo le recomiendo, no lo puedo obligar, ley 3131 es su derecho al paciente por más que le esté haciendo daño, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de ser honestos primero con nosotros y también como el paciente. Que lo puedo alarmar, mire, ¿sabe qué? Y agarro una cajetilla de cigarro, mire la propaganda, fíjese el cáncer que puede producir el tabaco, etc. No estoy mintiendo, ¿no? Estoy mostrando estadística. Pero no le estoy diciendo que él tiene, le estoy diciendo que puede tener. Entonces, depende mucho, queridos amigos, la estrategia que utilicen para tratar de convencer al paciente. Porque si el paciente ha venido a tu consulta porque le preocupa su tos, porque le preocupa su expectoración, ok, ayudémoslo. Y vamos a ver que con el tratamiento es multidisciplinario. No es fácil, les comento siempre el amigo que tengo en la fraternidad, que tiene en un bolsillo la cartera de cigarro y en otro bolsillo tiene el broncodilatador. Y no hay forma de convencerlo, tampoco lo puedo obligar. Solo que él siempre me está haciendo consulta, ¿no? Bueno, es parte de la vida. ¿Cómo comprobamos bronquitis crónica o EPOC? Primero, en etapa temprana, una tomografía helicoidal de alta resolución. Porque en etapa temprana, una espirometría no me va a dar cambio, les cuento. Una radiografía no me va a dar cambio. Pero ya una tomografía helicoidal donde puedo ver menos de 5 milímetros, los cambios sí. Eso es lo recomendable. Pero lamentablemente el paciente no viene cuando recién está empezando. Pero si viene por otra cosa y te das cuenta que fuma, ahí puedes aprovechar. Ya cuando el paciente viene, ok, ya tenés. Él viene por disnea, con seguridad. No vino por la tos, viene porque ya se cansa. Entonces ahí una espirometría te va a ayudar. La espirometría con la prueba del broncodilatador, porque a lo mejor es un asma y no es un EPOC. Si cambia, era asma. Su tos no era por EPOC. Era fumador, sí, pero no es EPOC, es asma. Entonces puedes medir con una espirometría o también puedes medir tu DLCO, lo que aprendimos en métodos complementarios, con una plastimografía, por ejemplo, donde puedes ver sus volúmenes pulmonares. Y ya después, a medida que avanza el cuadro, vas a ir notando esos cambios que hemos aprendido en métodos complementarios, que son las famosas curvas que nos van a orientar, ¿no? Miremos cómo está el volumen expiratorio forzado en un segundo. Miremos cómo está la relación ventilación-perfusión. Entonces, en base a esos parámetros, fíjense, ahí les pongo NOCOP y COP. ¿Qué es NOCOP? No Chronic Obstructive Pulmonary Disease. No EPOC, en otras palabras. En inglés no se pone EPOC, se pone COP. De C de crónico o de obstructivo, P de pulmón y D de disease. Aunque el pulmón normalmente lo vemos con L, ¿no? De lung. Entonces, esto te va a orientar. La espirometría básicamente nos va a permitir ir midiendo el tiempo de progresión de la enfermedad. Vamos a ir viendo si con el tratamiento que estamos haciendo, con las medidas que estamos haciendo, vamos viendo que esos cambios están estables o están aumentando, ¿no? Entonces, y cuando ya el proceso está más avanzado, te vas a ayudar con una gasometría, como vimos, ¿no? Las gasometrías no me miden los volúmenes, recuerden. Cuidado que les haga una pregunta capciosa para ver si me atienden o no me atienden y les pregunte en la gasometría cómo está el volumen o cómo está el FEP. No, la gaso solo vas a medir CO2, que te va a orientar con lo que es el pH y vas a medir el oxígeno, ¿sí? Entonces, va a depender del tiempo de evolución. Y siempre recuerdan, hagan la prueba de esfuerzo. Si hay cambios con ese ejercicio, el paciente no va mejorando. Pero no estamos hablando de la prueba del broncodilatador, no me la vayan a confundir. La prueba del esfuerzo es cuánto puede caminar. 10 metros, 50 metros, 100 metros, cuántas gradas puedes hacer. O sea, hay pruebas específicas para ejercicio, ¿no?
Y una radiografía nos va a orientar ya, pero no en etapa inicial. Nos va a orientar ya cuando tienes el EPOC bien manifiesto, porque tienes el tórax enfisematoso, los diámetros de los espacios intercostales van a estar bien aumentados, vas a tener una placa que parece que estuviera quemada, bien negro, sin embargo, ves a nivel del mediastino que no se nota ninguna de los cuerpos vertebrales, ¿no? Entonces, básicamente la radiografía te va a permitir ver cuántos grados de atrapamiento tiene y si existe alguna asociación de alguna sobreinfección como una neumonía, pero no te orienta para diferenciar si tienes un enfisema, panacinar o centroacinar. Hay datos indirectos cuando está avanzado, por ejemplo, la oligoemia, ¿no? Entonces, y la vasoconstricción no te permite. Pero lo ideal es una tomografía. Lo ideal es la tomografía porque de etapa temprana, y no necesitas con contraste, etapa temprana, ya puedes ir a ver cómo están esos cambios. Observen el parénquima pulmonar, cómo es la diferencia del lado derecho que el lado izquierdo, ¿no? Entonces, y luego vas a tener un electrocardiograma, cuando ya hay signos de hipertensión pulmonar, vas a tener la famosa onda P pulmonar. Ya a medida que aumenta la hipoxemia, vas a tener arritmia, vas a tener los signos de crecimiento de ventrículo, que vas a tener con el índice Sokolov, o la Lion midiendo lo que es la S1R y S en B5, B6, ¿no? Las arritmias son muy comunes que tenemos que estar alerta. Y a medida que avanza el cuadro, un hemograma. ¿Qué te va a mostrar el hemograma? La poliglobulia, el hematocrito alto, los glóbulos rojos elevados. ¿Qué hay leucocitosis? Eso no es por EPO, puede ser por una sobreinfección. Por una bronquitis también puede tener una leucocitosis. Pero lo que estamos buscando básicamente son los glóbulos rojos y de ahí vemos los cambios en el sodio, el potasio, la hiponatremia que puede dar, cómo está el fósforo, el calcio, el magnesio, que están relacionados con esa debilidad muscular que tiene el paciente. En resumen, queridos amigos, para poder definir un EPO, está basado en la clínica. Fíjense, tos, expectoración, con tiempo, puede decir bronquitis aguda o bronquitis crónica. Pero si le agrego disnea, ya voy a sospechar un EPO. A eso le sumo qué factores de riesgo tiene. Tabaco, que trabaja, contaminantes. Y para comprobar si tengo disminución, si es un proceso obstructivo o restrictivo, ¿qué le pido? Una espirometría. Por lo tanto, mi diagnóstico va a ser clínico en base a las características, tos, expectoración, más los hallazgos que encontremos, más las pruebas de la espirometría que nos muestra un patrón obstructivo, y aunque el mejor indicador es el volumen expiratorio forzado, ¿no? Y el diagnóstico definitivo es anatomía patológica, pero no siempre lo pedimos porque es un método invasivo, entonces prefiero pedirle ¿qué cosa? Una tomografía helicoidal. Ahí me va a poder mostrar ya los cambios discretos que pueden haber. Y algo que tenemos que considerar, y vamos a quedar aquí, es qué tan grave tenemos nuestro cuadro de EPO. ¿Es un cuadro leve? ¿Es un cuadro moderado? ¿O es un cuadro severo? Recuerden que esa variable nos basamos en ¿qué? En las características de la disminución del flujo. Entonces, hay una clasificación que se utiliza combinando la clínica con la espirometría que tiene 5 escalones o 5 escalas. El 0, tu espiro normal, solamente tiene tos y expectoración. Ahí pensás que es una bronquitis simplemente, crónica. Pero el paciente todavía no tiene disnea, pero ya la tomografía, ya la espirometría me muestra una relación ventilación, volumen expiratorio forzado, capacidad total forzada menor al 70%, o un BEF o FEB, como quiera, menor al 80% del teórico, ya tengo que sospechar de un EPO. Porque ya después, a partir del grado 2, 3 o 4, ya la disnea está presente. Y los valores, obviamente, la relación siempre va a ser entre 70-50, 70-30 o por debajo del 30 teórico, ¿sí? Y vamos a quedar aquí para hablar la siguiente clase, lo que es el tratamiento de la bronquitis crónica y el tratamiento del EPO. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Doctor, ¿sí o sí tiene que ser 2 años? La bronquitis crónica, claro, más de 2 años, ¿no? Por eso el término es paciente, pero recuerde, no necesita estar los 24 meses con tos. Tiene que tener generalmente por episodio en el primer año. Es decir, que dure una tos de 3 meses y que se vuelva a repetir más de 2 veces al año. Pero ya a partir del segundo año ya la tos es casi frecuente. Ahora, el EPOC, a partir del segundo año, ¿va a empezar la disnea? Depende. Si estás hablando de un paciente estándar o si es un paciente que tiene ya un déficit de la alfa-1 no vas a tener 2 años, ¿no? Antes ya va a estar el paciente con todas esas manifestaciones y tampoco va a ser adulto, ¿no? Porque desde chico ya va a tener el déficit, va a ir deformándose las características normales de su pulmón. Ok, activen su cámara para saludar a los jóvenes y señoritas. A ver quiénes están. Porque algunos nos conectamos, pero no participamos. Qué bueno, pude verlos a ustedes. Se los echo de menos, jóvenes. Nos vemos, yo creo que el clima dice que mañana ya no va a estar lluvioso, entonces nos vamos a poder ver en la práctica, ¿sí? Y el jueves nos vemos, ya no hay lluvia, el jueves nos vemos en aula. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, que tengan buenas noches. Buen descanso. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor.